Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy viernes 1 de mayo platicamos con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, especialista en Derecho Laboral, acerca de los avances en el ámbito laboral y los retos por venir. Sembrando derechos, trabajadores y trabajadoras jornaleras, en el reportaje de esta semana. En el comentario semanal, alcances del nuevo marco regulatorio de las radios de uso social, comunitario, indígena y afromexicano en el país. Y en el ámbito internacional, Trump y México, la incertidumbre que agobia. Esperamos que disfrute la música seleccionada que en esta ocasión está dedicada en su mayoría a nuestras niñas y niños. Muy buena tarde, soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Manuel Fuentes Muñiz. Hoy esta tarde en Datos y Hechos nos acompaña una de las voces más autorizadas y coherentes del derecho laboral en México, el doctor Manuel Fuentes Muñiz, quien tiene más de 40 años defendiendo las causas obreras y autor de obras fundamentales como los libros Manual para evitar engaños con tu liquidación y la reforma laboral con zapatos viejos. Doctor Fuentes Muñiz, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la entrevista. Doctor, justamente en su más reciente libro habla de zapatos viejos respecto de la reforma laboral. A las puertas de este 1 de mayo, ¿estrenamos realmente una nueva justicia laboral o solo le estamos dando brillo a un sistema que sigue apretando los pies de los trabajadores? ¿Es un cambio real o solo una modernización cosmética? Bueno, pues en realidad estamos a punto de cumplir 7 años a partir de la reforma que se dio a conocer el 1 de mayo de 2019. Realmente causó muchas expectativas la reforma laboral, sobre todo porque planteó la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, planteó que la solución de los conflictos estaría ya en juzgados laborales, y así en esta cancelación de recibir demandas en las juntas de conciliación y arbitraje se dieron muchas expectativas. Se creó un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que concentra todos los registros sindicales, todos los registros que tienen que ver con los contratos colectivos de trabajo, pero hubo una expectativa que ha ido disminuyendo, sobre todo por el tema del presupuesto. Uno de los temas graves en todo el país es que prácticamente el número de juzgados desde la creación de la reforma laboral se ha detenido. Hay algunos lugares como Quintana Roo, donde hay un solo juzgado, en el área de Cancún, por ejemplo. Yo estoy ahorita de paso en Morelia y hay 8 juzgados para todo el estado. En la Ciudad de México hay 9 juzgados para toda la ciudad, y esto ha traído una serie de problemas muy graves, porque finalmente nos auguraron que con la nueva justicia laboral iba a ser la justicia mucho más rápida y no ha ocurrido. Si, por ejemplo, hoy a un trabajador despedido tiene que acudir al centro de conciliación, por lo menos tiene que estar 45 días en un proceso de conciliación, y de no darse una solución, tiene que presentar una demanda en un juzgado laboral, en el caso de la Ciudad de México, y para que te digan que ya te recibieron la demanda se llegan a tardar de 8, 9 a 10 meses, cuando la ley establece que en 3 días te deben de dar una respuesta. Entonces, el problema realmente más grave ha sido, desde nuestro punto de vista, el abandono del Estado en relación al tema de la aplicación de justicia. En efecto, ya no solamente hay zapatos viejos, sino zapatos rotos.
en lo que es la aplicación de la justicia y un escenario complejo porque además de eso ha habido muchos problemas para que los trabajadores puedan tener realmente contratos colectivos de trabajo. En vez de que se facilite la posibilidad de que los trabajadores puedan tener una representación sindical, un contrato colectivo de trabajo, los requisitos se incrementaron de una manera muy importante porque ahora, si en un centro de trabajo quieren tener un contrato colectivo de trabajo, tienen que reunir primero una serie de firmas, donde tiene el trabajador que poner el CURP, tiene que tener su fecha de ingreso, su nombre completo, y este tipo de situaciones ha traído como consecuencia que solamente una cuarta parte de las organizaciones que pretenden llevar a cabo la firma de un contrato haya logrado estos escenarios. Realmente el problema es muy complicado. Actualmente, de acuerdo a información del propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tenemos 40,000 contratos colectivos de trabajo en un escenario, de acuerdo a INEGI, de 6,600,000 centros de trabajo. Esto representa menos del 1%, el 0,0027%, y es uno de los temas más complejos porque la única manera en donde pudiera haber un equilibrio de los escenarios, de los salarios y demás, es precisamente a través de un sindicato y es el mayor reto que tienen los trabajadores ahora, que sea complicado. Actualmente, y lo digo porque lo presencio como abogado y demás, si un grupo de trabajadores quiere cambiar de sindicato, este proceso puede estar durando de 2 a 3 años. Y realmente en los tiempos en los que vivimos un escenario de esta naturaleza trae como consecuencia que cuando ya se llega al final ha habido despidos, ha habido desmembramiento de los sindicatos y demás. Entonces, estamos llegando a un 1 de mayo complicado en lo que se refiere al tema de la aplicación de la justicia, en cuanto a los escenarios en donde se pueda dar un tema para los trabajadores que no tienen organizaciones sindicales. Ciertamente quiero reconocer en donde ya hay sindicatos, ya hay contratos colectivos de trabajo, se ha dado un proceso muy importante porque ahora la Ley Federal del Trabajo exige que para que se pueda firmar un contrato colectivo de trabajo, para que se pueda revisar cada una de las cláusulas y demás, no basta la firma del secretario general y del patrón, sino que tiene que ser avalado por cada uno de los trabajadores a través de un voto especial, que es el voto personal, directo, libre y secreto. En ese sentido, quiero reconocer que ha habido una mayor participación de los trabajadores, pero solamente de los que tienen sindicato y solamente, diríamos, una cuarta parte de ellos. En estudios que hemos hecho desde la propia Universidad Autónoma Metropolitana, con investigadores, hemos detectado que de los 40,000 contratos colectivos de trabajo, solamente el 25% de ellos se revisa anualmente o se llegan a plantear peticiones de incremento de salarios o demás, y el resto está sin ningún tipo de movimiento. Si recordamos, cuando se dio la reforma laboral, el gobierno de Estados Unidos estableció como requisito, de acuerdo del TEMEC, de que durante los primeros 4 años se pudiera avalar por los trabajadores por medio del voto personal directo y se quedan ser existentes. Sin embargo, solamente en ese momento fueron un poco más de 30,000 contratos colectivos de trabajo los que se pudieron Doctor, lograr. ahora que menciona el TEMEC, sin duda que también es importante recordar que este 2026 va a haber una renegociación, una revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Ante esta revisión, si no erradicamos los contratos de protección, ¿qué va a pasar con esta negociación? Bueno, obviamente lo que habría que plantear en los escenarios de lo que ha sido el mecanismo laboral de respuesta rápida, que ha sido uno de los temas más controvertidos, en los escenarios que hemos estado revisando, solamente han podido participar aproximadamente 60,000 trabajadores en este proceso derivado del TEMEC para pues quejas derivadas de la libertad sindical, de la contratación colectiva y demás. Pero ese número solamente representa el 2,5% del total de trabajadores que pudieran tener acceso a ese mecanismo laboral de respuesta rápida. Es decir, estamos hablando de que un poco más de 3,600,000 trabajadores pudieran tener acceso a temas de un mejor contrato colectivo de trabajo, de libertad sindical, de que pudieran votar a sus dirigentes y demás. Pero ¿por qué cerca del 97% de esos trabajadores no han logrado accesar a mejoras en cuanto a su libertad sindical? Esto se deriva de que ese número de mayoritario carece de organizaciones sindicales.
Es como si una persona quisiera pasar del otro lado del río y dijera, bueno, ¿cómo le puedo hacer para pasar al otro lado del río? Pues solamente es con esta barcaza que se llama sindicato. Entonces, si los trabajadores no tienen un sindicato para poder plantear un tema de libertad sindical o de contratación colectiva o de elección de sus dirigentes, no pueden acceder a este mecanismo del TEMEC. Lo que auguramos es que posiblemente pueda haber una revisión de este mecanismo laboral de respuesta rápida y pueda estarse considerando la ampliación de este mecanismo a otro tipo de instalaciones cubiertas. Porque bueno, ha sido mínimo la intervención, ha sido muy importante, acepto, pero en este caso el resto de los trabajadores no tiene acceso a un mecanismo de esta naturaleza, solamente los que tienen una relación con la importación o la exportación de productos hacia Estados Unidos o Canadá. Entonces, pues estamos a la expectativa de lo que pueda significar esta revisión del TEMEC, porque bueno, finalmente el objetivo ha sido tratar de ahuyentar a las inversiones aquí en nuestro país y entonces aprietan a las empresas transnacionales con mayor libertad sindical, contratación colectiva de trabajo, pero pues no le ha resultado al gobierno de Estados Unidos y entonces el tema es que hay un escenario de pues una ventaja muy importante que tienen los inversionistas por los bajos salarios que tienen nuestros trabajadores mexicanos. Entonces, pues por más que los aprieten y demás, digan, pues aquí estamos pagando 5 o 6 dólares el día, mientras que en Estados Unidos se pueden estar pagando 35, 40 dólares la hora. Y entonces la desproporción de los salarios es mayúscula y puede ser, y estamos a la expectativa, de que esta revisión del TEMEC pueda tener un escenario de mayor pues, presión hacia las empresas mexicanas o las instaladas en nuestro país para pues, poder presionar a que efectivamente pueda haber un mayor respeto al tema de la contratación colectiva. Claro, doctor Manuel Fuentes, en el ámbito propiamente de la democratización de los sindicatos, ¿la autoridad está consciente de que es muy tortuoso este proceso para validar a los nuevos sindicatos? ¿Y qué tanto esta legitimación de contratos colectivos está alejando realmente el charrismo sindical? Bueno, realmente diríamos que no. Ha habido un escenario muy limitado de acceso a los contratos colectivos de trabajo y lo que hemos observado es que de cada 10 solicitudes que se hacen para la obtención de un nuevo contrato colectivo de trabajo, 8 de cada 10 son impulsadas por agrupaciones patronales que lo hacen como una manera de protegerse ante un escenario en donde pudiera haber sindicatos auténticos. Entonces, lo más grave que estamos visualizando es de que son las propias organizaciones patronales a través de sus sindicatos que controlan los que están impulsando algunos contratos colectivos de trabajo. Pero la mayoría de las empresas prefiere no tener contratos colectivos de trabajo, prefiere estar formando los llamados comités de empresa, en donde tenga relación directa con sus trabajadores y evitar cualquier tipo de escenario que tenga que ver con las cuestiones relativas a la libertad sindical. Diríamos que a 7 años pudiéramos plantear de que hay un tema de dificultad de congelamiento del tema que tiene que ver con el instrumento de organización de los trabajadores que son los sindicatos. Y bueno, obviamente pues el balance no es positivo, ha habido incluso una disminución de la tasa salarial en nuestro país, ha habido un escenario en el que el tema de la contratación colectiva pues no ha logrado realmente lo que se planteaba, una mejora en los salarios contractuales. Actualmente, de acuerdo a datos de INEGI, en 2025 aproximadamente el 70% de los trabajadores asalariados ganaba menos de 2 salarios mínimos. Ahora para 2026 es el 76% de los trabajadores el que gana menos de 2 salarios mínimos. Pues bueno, obviamente, pues lo que se ve en el escenario es que nos estamos encontrando con un país de salarios mínimos, pero en donde los salarios contractuales no están creciendo, hay un congelamiento de los mismos. Ahorita durante este año los promedios que se han dado han sido del 4%, 4.5%, 5%, ya los más altos es el 6%, a diferencia de 2005-2024, donde se llegó a alcanzar un promedio del 8%. Es decir, los salarios están bajando y la capacidad adquisitiva de los trabajadores pues se está encontrando con graves problemas actualmente. Pues sin duda una problemática complicada, doctor. Si tuviera que darle un consejo al trabajador en este 1 de mayo que a lo mejor va a marchar o se queda reflexionando sobre el mundo laboral en su casa, ¿cuál es la lección principal desde su larga trayectoria que podría advertirle para los trabajadores y que dejen de ser espectadores y se vuelvan su propio actor de su propio cambio en el derecho laboral? ¿Qué les diría? Bueno, sí, fundamentalmente lo que habría que considerar es que
la única manera de poder estar avanzando en la mejora de sus derechos laborales es la capacitación de los trabajadores. Es muy importante que puedan conocer sus derechos y la manera de cómo poderlos enfrentar, pero lo que sí es que de cualquier forma los trabajadores deben de buscar que efectivamente tengan una organización sindical propia, que puedan tener un contrato colectivo de trabajo propio, que los trabajadores al servicio del Estado también, que tienen graves complicaciones porque están con escenarios de topes salariales y una dificultad importante, pues la mejor forma de poder enfrentar esto es ciertamente en la unidad, buscar que las organizaciones sindicales dejen de mirar hacia adentro y que estén los propios sindicatos facilitando y ayudando a los trabajadores que no tienen contratos colectivos de trabajo y sindicatos para que pudieran estar teniendo mejores condiciones. Realmente los retos son muy importantes, pero radica sobre todo en la capacitación propia de los trabajadores para que puedan encontrar mecanismos para mejorar sus condiciones de trabajo. Doctor, recuérdenos cuáles son los libros y dónde podemos conseguirlo para dar seguimiento a su material bibliográfico. Sí, muchas gracias. Pues por un lado es el manual para evitar engaños en tu liquidación y por otro lado es una reforma laboral con zapatos viejos. Bueno, estas ediciones están agotadas, pero hay algunos libros todavía en algunas mismas como en Amazon o alguna cuestión derivada de esto, pero bueno, pronto habrá una nueva edición para tener acceso a estos libros para pues del conocimiento, sobre todo del tema del manual para evitar engaños con tu liquidación, que ha sido un problema muy grave de que los trabajadores no tienen una idea de cuánto alcancen su liquidación cuando son despedidos. Pero pues ese es parte de los retos que tienen que tener una preparación y una capacitación para poder enfrentar problemas incluso cuando pierden el trabajo. Así es, doctor, y quien quiera dar seguimiento a su puntual trabajo, algún correo, alguna red social que usted maneje. Serían dos cuestiones. Por un lado, sería un correo electrónico que es mfuentesmuniz@gmail.com y también Facebook Manuel Fuentes Muñiz, o bien en X sería @Manuel_FuentesM para contactar. Perfecto, pues muchísimas gracias, muy buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Por todo el planeta. Yo soy maestro y maestra. Soy doctora y enfermera. Soy chofer, soy zapatero. Soy música y carpintera. Auxiliar de portería. Filósofa, economista. Científico, cuidacoche. Soy moza y equilibrista. Soy periodista y actor. Peluquera y ordenanza. Soy el hacha y la madera. Soy miseria y abundancia. Soy trabajador, tirando del carro con el corazón. Soy trabajadora en todo lugar, en todas las horas. Cosa buena, el trabajo dignifica. Vamos girando la rueda para avanzar en la vida. Yo tengo un sueño bonito que ando soñando despierto, que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Soy arquitecta, ingeniera. Soy la carne en la balanza. Soy la que siembra la tierra. Soy el que alambra la estancia. Yo hago los barrios privados y vivo en Villa Miseria. Soy cartón, soy canillita. Soy la que pica la piedra. Soy soldador y hago changas. Soy viento, tierra, soy agua. Yo soy todos los oficios que tiene la especie humana.
soy un trabajador. Quiero mis derechos y los quiero ahora. Quiero que se me respete, soy una trabajadora. Agradecemos al doctor Manuel Fuentes Muñiz por su análisis acerca del derecho laboral y de los avances en el ámbito laboral y los retos por venir. Le recomendamos que lea su libro más reciente titulado La reforma laboral con zapatos viejos. En la música acabamos de escuchar la canción del 1 de mayo de Fabio Germán Mon, que forma parte del proyecto Nuestras Canciones. Es una obra contemporánea creada para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Pertenece al repertorio educativo que busca renovar el cancionero escolar con letras que celebren la memoria colectiva y los derechos laborales. Proyecto Nuestras Canciones es una iniciativa federal de docentes y estudiantes de la Escuela Pública Argentina, liderada por el maestro Fabio Mon, que busca renovar, ampliar y repensar el repertorio musical de los actos escolares con nuevas letras y melodías para las efemérides patrias. Está listo nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Sembrando derechos, trabajadoras y trabajadores jornaleros. En México hay más de 2.6 millones de jornaleros y jornaleras. Con su arduo y no valorado trabajo, arrancan vida a los campos agrícolas para abastecer de alimentos a nuestro país y a otras naciones. Su labor se ha caracterizado por las largas jornadas, pocos derechos laborales y bajos salarios. Es por ello que en el foro Sembrar el Derecho a la Seguridad Social para las Personas Jornaleras Agrícolas, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, se busca consolidar sus derechos. Oxfam México y la Alianza Campo Justo consideran que hay décadas de atraso en una agenda para las personas jornaleras, misma que necesita ser tomada con toda la seriedad, ya que según datos del INEGI, en 2024, el 90% de esas personas no estaba afiliada a la Seguridad Social y 7 de cada 10 no tenían acceso a algún tipo de servicio de salud. Marta Isabel López, consultora especialista en derechos laborales y acceso a seguridad social a poblaciones en situación de vulnerabilidad, comenta las realidades de las personas jornaleras en México. También hay un tema de alta informalidad laboral. La alta informalidad lo vemos desde el punto de, por un lado, que no tienen contratos por escrito, que es como lo básico en términos de derechos laborales, y que también eso conlleva una informalidad en términos de registro hacia la seguridad social. Entonces, esa es parte de la realidad que vimos, la dispersión territorial, no se encuentran en los mismos lugares, es difícil tal vez acceder a comunidades en específico, o sea, no se puede pensar en una política que solo se plantee para un lugar pensando que todos son iguales, sino las personas son diferentes por la dispersión territorial que tienen las personas jornaleras agrícolas. Entonces encontramos que con todo este diagnóstico, pues las modalidades actuales que existen de aseguramiento en el IMSS, pues no responden concretamente a la realidad de las jornaleras agrícolas y tampoco a las necesidades que tienen de ciertos servicios. Margarita Cruz es representante de la Casa de las Mujeres Indígenas Jornaleras de San Quintín. Originaria de Oaxaca, lleva 25 años luchando por los derechos de las jornaleras que llegan al norte del país procedentes desde el sur de México, en busca de mejorar su calidad de vida. Durante su participación en el foro Sembrar el Derecho a la Seguridad Social para las Personas Jornaleras Agrícolas, fue muy clara al indicar que para que los planes de justicia y laborales para esa población tengan efectividad, tienen que ser consultadas. Así expresó su preocupación sobre el tema de los cuidados para las jornaleras. Es la voz de Margarita Cruz. Algo que hemos vivido nosotras como mujeres jornaleras es precisamente dónde dejar a nuestras niñas y a nuestros niños al momento de ir a trabajar. Aquí en el Valle de San Quintín realmente no se cuentan con guarderías, no hay espacio. La única guardería que hay del IMSS
Yo creo que no tiene capacidad ni para 100 niños y está muy lejos de las comunidades donde hay jornaleras y jornaleros. Pues de nada nos sirve que nos pongan una guardería en el centro de alguna comunidad, cuando las jornaleras y jornaleros nos encontramos dispersos en todo el Valle de San Quintín. Los horarios, efectivamente, algo que decía, es un reto. Nosotros aquí en el Valle de San Quintín, muchas salimos desde las 4 de la mañana y andamos en movilidad para irnos a trabajar. Entonces ahorita con el plan de justicia que trae el gobierno, pues qué bueno, son buenas acciones y esperemos que tenga una funcionalidad, porque efectivamente cuando no es consultada toda una comunidad y se elaboran este tipo de proyectos, puedo decirlo con certeza de que no son funcionales. ¿Por qué? Porque no abarcan realmente nuestras propias necesidades que tenemos, ¿no? Un reto con las empresas agrícolas de aquí del Valle de San Quintín, que yo creo que si las empresas efectivamente tuvieran ese compromiso con todas aquellas mujeres que le trabajamos y le elaboramos, porque somos una mano fuerte dentro de las empresas las vemos enriquecerse, las vemos crecer, pero ellos no ven todas las necesidades que nosotras como mujeres tenemos. Enormes son los retos que tienen las autoridades federales para cumplir con los derechos constitucionales de las y los jornaleros. La obligación en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las mujeres jornaleras y sus familias es sin duda una deuda histórica. En ese sentido, Marta Isabel López, consultora especialista en derechos laborales y acceso a seguridad social, plantea algunas propuestas para atender a esa clase laboral y evitar que se mantenga en un rezago que solo lacera sus derechos. Planteamos también servicios en territorio, desde cosas tan específicas que ya ocurren con la seguridad social, que es como una unidad médica familiar, o sea, digamos como un hospital construido físicamente, pero también planteamos unidades médicas móviles, porque si estamos hablando desde el inicio que existe una dispersión territorial y las distancias entre los campos agrícolas a las zonas donde pudieran establecer unidades médicas que no se pueden transportar pueden ser muy largas o muy difíciles de acceso, entonces teniendo unidades médicas móviles se puede llevar el acceso a la salud. Pero estas unidades médicas móviles, como parte de la propuesta, era que no solamente llevaran un tema de acceso a servicios de salud, sino que también pudieran llevar un tema de tal vez asesorías laborales, pudieran llevar un tema de sensibilización o de conocimiento de derechos, y que también consideraran, por ejemplo, que estos materiales, si vemos a la población jornalera agrícola, pues que consideran las interseccionalidades. Las personas jornaleras agrícolas no son iguales, entonces considerar cuestiones como de lengua indígena, también, por ejemplo, limitaciones tal vez de la lectoescritura, que se pueda desarrollar como un esquema de llevar servicios no solamente médicos, sino integrales a través de estas unidades médicas móviles. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Soy redondo y colorado, como una rueda de cobre, que al diario me estás mirando y al diario me miras, pobre. Me miras con el arao, luego con la rosadera, una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Me miras lazando un toro, luego arriarlo para atajo, pero siempre me ves pobre como todos los de abajo. Sol, tú que eres tan parejo para redamar tu luna,
habías de enseñar al rico a hacer lo mismo que tú. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre, que al diario me estás mirando, conformando con ser pobre. La informalidad laboral entre las personas jornaleras es una grave afectación a sus derechos laborales. Las mujeres jornaleras no cuentan con servicio de guardería para sus hijos ni servicios médicos. Para que los planes de justicia se hagan realidad, es necesario que se consulte a las comunidades cuáles son sus necesidades, y mientras esto no suceda, no se saldará la deuda con las y los jornaleros. En la música escuchamos la hermosa canción Sol Redondo y Colorado, del poeta Carlos Gutiérrez Cruz, y música de Concha Michel, que interpreta la querida y siempre recordada Amparo Ochoa. Es una pieza grabada en su disco Hecho en México, de Ediciones Pentagrama, de 1993. Es una obra que evoca la vida campesina, el sol como símbolo de trabajo y resistencia, y la conexión profunda con la tierra. En la voz de Amparo se convierte en un canto de dignidad y pertenencia, el sol como fuerza vital, la jornada agrícola, la esperanza y la resistencia campesina. Refuerza la memoria cultural de los trabajadores del campo, mostrando la dureza y belleza de la vida jornalera. Amparo Ochoa fue una de las voces más importantes de la nueva canción mexicana, movimiento que unió música y compromiso social. Su legado es considerado un puente cultural y político que sigue inspirando movimientos sociales y educativos. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número telefónico 55 41 55 1060 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Alcances del nuevo marco regulatorio de las radios de uso social, comunitario, indígena y afromexicano en el país. En el mapa radiofónico de México, durante décadas, la voz de los pueblos indígenas, afromexicanos y las comunidades organizadas ha sido silenciada o relegada a la marginación técnica y legal. Históricamente, menos del 1% de las concesiones de radio han operado bajo el esquema indígena, a pesar de que más de 8 millones de personas en áreas rurales del país encuentran en la radio su principal medio de información. La radio comunitaria e indígena no es solo entretenimiento, es la defensa del territorio, la preservación de lenguas originarias y la alerta temprana en desastres naturales. Sin embargo, la brecha entre la ley y la realidad ha sido inmensa. Hoy el panorama comienza a cambiar con un nuevo marco regulatorio establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Actualmente se tiene el registro de solo 735 concesiones de uso social en el país, de las cuales 216 son comunitarias, 33 indígenas y 5 títulos otorgados a comunidades afromexicanas. Los alcances de esta reforma, impulsada desde la revisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, marcan 3 hitos fundamentales. El primero tiene que ver con una visión de justicia en el espectro que garantiza, por fin, la reserva del 10% de la banda de frecuencia modulada, la FM, para uso social comunitario, indígena y afromexicano.
Esto prioriza zonas que históricamente han carecido de cobertura, transformando la radio comunitaria de ser una excepción a una parte estructural del Sistema Nacional de Medios. Un segundo aspecto de esta regulación tiene que ver con establecer una facilidad administrativa al eliminar la engorrosa necesidad de fe notarial y asociaciones civiles complejas. Ahora, el registro se simplifica ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, basándose en la validación por asambleas comunitarias. El tercer aspecto fundamental sobre esta nueva regulación tiene que ver con la sostenibilidad y el financiamiento de las radios de uso social. De este modo, se establecen mecanismos para que las dependencias federales destinen entre el 1 y el 10% de sus presupuestos de comunicación social a estas emisoras, reconociendo su carácter sin fines de lucro. Este nuevo marco regulatorio es fundamental porque reconoce que la importancia de estas radios radica en su capacidad de descolonizar el espectro. En regiones como el Gran Ayar o en la Sierra Tarahumara, estas radios son el único medio que transmite en lenguas como mayo, yaqui o huichol. El nuevo marco regulatorio de la radio de uso social permite además el reconocimiento de la cultura afromexicana como sujeto de derecho público en la comunicación, una deuda histórica que por fin se salda. Estamos hablando de fortalecer la cohesión social en comunidades que han sido afectadas por la violencia, la discriminación y la exclusión, permitiéndoles gestionar su propia información y cultura. Es evidente que hay avances con este nuevo marco regulatorio de las radios de uso social, comunitario, indígena y afromexicano en el país, pero aún persisten retos en la operatividad. Se necesita sobre todo de capacitación tecnológica, el blindaje contra el hostigamiento local y la garantía de que el acceso a la publicidad oficial sea equitativo y no condicione la línea editorial de las expresiones comunicativas comunitarias. De este modo, el nuevo marco regulatorio para las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas en México es un paso de justicia histórica. Es el reconocimiento de que la radio no debe ser un negocio de pocos, sino un derecho de todas y de todos. Es claro que la verdadera soberanía de un país se escucha cuando se permite hablar a todas sus voces. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Tu muñeca te habló, te dijo cosas que no puedes repetir, porque te habla solo a ti. Solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti.
El nuevo marco regulatorio de las radios de uso social, comunitario, indígena y afromexicano en el país es una deuda histórica que ahora se salda, aunque hay retos por afrontar. Por ejemplo, la operatividad, capacitación en distintas áreas, blindarlas contra el hostigamiento local y garantizar que el acceso a la publicidad oficial sea equitativo. Celebramos estos avances. En la música escuchamos Mi muñeca me habló. Es una canción del programa chileno 31 Minutos, interpretada por el personaje Flor Bobina, con la voz de la periodista Diana Macís. Fue compuesta por Álvaro Díaz y apareció en la primera temporada dentro del ranking top, convirtiéndose en uno de los temas más recordados del programa 31 Minutos. La canción narra la historia de una niña que asegura que su muñeca le habla y le cuenta secretos, chismes y confesiones. El tono es humorístico y satírico, jugando con la exageración y la ironía, muy característico de 31 Minutos. La muñeca se convierte en una especie de grabadora que sabe todo lo que ocurre en el vecindario, lo que da pie a un retrato cómico de la vida cotidiana. Escuchemos en nuestra siguiente sección el análisis de Ricardo Mercado acerca de la relación entre Trump y nuestro país. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Trump y México, la incertidumbre que agobia. Un personaje que bien podría considerarse una especie de rey niño o emperador de la época del disparate, gobierna en Estados Unidos, racista, alejado de toda prudencia o racionalidad política, y que además pone a temblar a los gobiernos del mundo a través de jerigonzas e imbecilidades. Este gobernante ridículo es intimidante, no solo a causa de él, pues su mente infantil es evidente, aunque lo son principalmente quienes votaron por su desagradable persona y debilitaron la democracia en vez de fortalecerla. Nadie podría describirlo con mayor tirria y mejor pluma que Guillermo Fadanelli, y al que si no has leído, estimada o estimado radioescucha, te conmino a que lo hagas. En lo respectivo a Trump, el cual a cualquier país del mundo debe de inquietarle su fracturada salud mental, en México estamos peor, pues resulta que somos uno de sus sparrings favoritos. Y teniendo en cuenta lo hiladas que están nuestras economías, y nosotros siendo el rival más débil, no cabe duda de que nos ha tocado bailar con la más fea. Y para colmo, este mes inicia la renegociación del TEMEC, el cual es vital para que nuestro estancado progreso no se convierta en una recesión. Un panorama nublado en el que, además, se juntan diversas y variadas polémicas e intereses, que van desde la lucha contra el narco hasta la realización del Mundial. En los últimos días, esta relación se ha opacado todavía más por el triste recordatorio de que nuestra soberanía existe más en las frases célebres de Benito Juárez, citadas ad nauseam por nuestros políticos durante décadas, que en el plano de lo real, en donde 2 agentes de la CIA murieron de manera poco clara en Chihuahua. Aunado a ello, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, del que se hablaba copiosamente de sus supuestos nexos con el narcotráfico, ha sido formalmente imputado por Estados Unidos, en donde se le acusa de apoyar y proteger a grupos de narcotraficantes a cambio de dinero y votos. Un par de bombas, pues nos dejan en claro algo que se ha negado durante décadas, pero que es una realidad más latente que nunca. Estados Unidos no es un simple observador de la realidad mexicana, también es un actor con influencia. Estos 2 casos serán verdaderamente definitorios de hasta dónde dejará nuestro actual gobierno que el vecino del norte estire la liga. Aunado a lo suficientemente grave que es lo anterior, tuvimos un tiroteo en Teotihuacán a la usanza de los que se dan en el país vecino, sin siquiera tener las armas permitidas como en Estados Unidos, y cuya importancia no se puede obviar porque este tipo de acontecimientos cada vez se repiten más. Como prueba está lo que pasó con el adolescente de 15 años en Michoacán, que mató a 2 de sus maestras
y cuyo terror no fue mayor por no saber usar mejor un arma de uso exclusivo del ejército. Y, por si fuera poco, la preocupación por la reforma judicial ha crecido en Estados Unidos ante la visión de varias ONGs e intelectuales de altísimo nivel, como el filósofo del derecho Luigi Ferrajoli, de que la justicia en México se vio golpeada por la reforma en vez de beneficiada, lo que también es así para la gran mayoría de los 60,000 miembros de la institución encargada de impartir justicia en nuestro país. Sobran testimonios de las preocupantes formas de resolver casos de los nuevos titulares y la altivez con la que tratan a sus subordinados. Y la reforma arrancó de manera pésima porque fue realizada sin un diagnóstico serio, planteada a través del frágil y contradictorio embalaje ideológico del supuesto humanismo mexicano, cuya consecuencia fue entregarle cargos clave para la impartición de justicia a mucha gente sin la probidad, la solidez técnica y mucho menos la experiencia para llevar a cabo un trabajo que requiere no solo una honestidad a toda prueba, sino también de un conocimiento sólido y profundo. Una simulación en toda regla que, por su obvio y tan vaticinado fracaso, ha generado ya una reacción dentro de los mecanismos de poder. Una nueva iniciativa de reforma a la reforma judicial ha sido impulsada desde dentro para paliar los errores que dejó el primer ensayo electoral de la misma, cuya participación solo llegó a un 13% y con casi un 11% de votos nulos, la mayor cantidad de los mismos en la historia reciente de México. La idea es encontrar mucho mejores perfiles que los promovidos en las fracasadas elecciones del año pasado y hacer los comicios en 2028, pues en 2027 competirían con otras elecciones cuyos reflectores son superiores. Pero se equivoca el que cree que a Estados Unidos le importa la reforma judicial por bonomía. Lo único que busca la administración trumpista en México es proteger los intereses de sus capitales ante el miedo de resoluciones desfavorables que partan del golpeado Estado de Derecho mexicano. La desconfianza es tal que una de las formas más duras de presión que podría aplicar la Casa Blanca sería llevar todo caso que involucre a sus intereses al arbitraje internacional, lo que sería un síntoma de que el supuesto nuevo sistema de justicia en México no convence a nadie fuera de nuestras fronteras. Lo peor es que los constantes traspiés de los nuevos ministros y ministras solo ayudan a siembrar más dudas que certezas para propios y extraños. En suma, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está atrapada entre los errores del pasado reciente, venidos de los suyos, y un gobierno estadounidense que es llevado por un volátil Donald Trump, que está ávido de mostrar supuestos triunfos ante sus evidentes fallas en el conflicto bélico que mantiene en Irán y que muy probablemente le cuesten votos en las elecciones intermedias de noviembre. Todo se reduce a aliados poco confiables y bullies con el orgullo herido. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Hay un mundo no tan lejano donde todos los niños se toman de la mano. Rayuela, ronda, canicas y escondida, carrera de embolsados, muñecos de trapo. Hay un mundo no tan lejano donde todos los niños se toman de la mano. Rayuela, ronda, canicas y escondida, carrera de embolsados, muñecos de trapo.
donde todos los niños se toman de la mano. Rayuela, ronda, canicas, escondida, carrera de embolsados, muñecos de trapo. Una relación muy compleja la que tiene que sortear en estos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente. Nos atrevemos a decir el más nefasto que ha tenido el país del vecino del norte, Trump. Y cerramos a esta emisión dedicada al niño o niña que todos llevamos dentro con la canción Todos los niños del mundo de Mariana Iranzi. Ella es música, compositora y educadora argentina radicada en Nueva York, especializada en música infantil bilingüe, español-inglés. Su trabajo se centra en crear canciones para niñas y niños que combinan juego, aprendizaje y conciencia social, muy utilizadas en escuelas y proyectos educativos. La canción promueve el amor, la unión, la amistad y la igualdad. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Leonardo Márquez y Melisa Bustos. En el equipo de producción Fructuoso López, Luis Luna, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.